Hoy día lo que nos vamos a abocar es a entender lo que vendría a ser la historiografía grecorromana. Creo que es importante dejar claro algo que yo creo que ya mencionaron en sus clases de introducción a la historia, ¿no es cierto? Em, para comprender lo que es la historiografía grecorromana, tenemos que comprender la diferencia entre los estudios históricos. Los estudios históricos se pueden distinguir en dos. Los estudios históricos son o estudios propiamente históricos, es decir, estudios que abarcan un periodo, estudian una temática histórica, analizan fuentes de un determinado periodo, pero lo que están analizando es un periodo determinado del pasado humano, y eso vendría a ser un estudio propiamente histórico. Y por otro lado están los estudios historiográficos. Los estudios historiográficos no son estudios que analizan un periodo del pasado humano o un problema histórico propiamente tal. Lo que analizan los estudios históricos es un conjunto de intelectuales, pensadores, historiadores, un conjunto de obras determinadas de intelectuales, historiadores, etcétera, que tratan sobre un tema específico. Pero lo que se estudia no es el tema, no es el periodo, sino las obras históricas propiamente tales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar la independencia de Chile, vamos y atendemos a las fuentes que nos dan información sobre el proceso de independencia. Estudiamos fuentes que nos den información sobre lo que estaba sucediendo alrededor del periodo 1810 a 1818, lo que pasaba un poco después, lo que pasaba un poco antes, para entender los efectos, las consecuencias, pero eso es lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar las fuentes. También nos podemos apoyar sobre bibliografía secundaria para comprender ese periodo. Sin embargo, cuando nosotros lo que queremos es estudiar la historiografía sobre la independencia de Chile, ahí es distinto. Porque lo que nosotros vamos a estudiar es lo que se ha escrito sobre la independencia de Chile. Y entonces, en vez de acudir a las fuentes propiamente tales, vamos a acudir a textos históricos. Por ejemplo, la fronda aristocrática de Alberto Edwards, por ejemplo, el libro de Alfredo Jocelyn Holt, creo que se llama eh, Independencia de Chile, mito y tradición, lo, los textos de Diego Barros Arana referentes a la independencia, pero vamos a estudiar los textos. Y a partir de esos textos vamos a sacar conclusiones. Lo que nos interesa estudiar, ¿no es cierto? Nos interesa estudiar, por ejemplo, la metodología, nos interesa estudiar los principios, nos interesa estudiar la teoría política que hay detrás del estudio sobre la independencia. En este caso, un ejemplo de texto historiográfico es el texto de Catalina Balmaceda sobre la historiografía grecorromana, ¿no es cierto? Aquí no estamos estudiando historia de Grecia o de Roma, estamos estudiando la producción de historiadores, la obra de los historiadores sobre su propia historia. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y tengan esta diferencia, no solo traten de internalizarla para este curso, sino que para todos los demás cursos. Porque yo he visto, por ejemplo, en mis compañeros, incluso en gente ya que va en cursos más avanzados, que todavía no entiende bien esta diferencia. Entonces, un texto historiográfico, y generalmente los autores son muy prolijos en anunciar que son textos historiográficos, lo que dicen es, yo voy a hacer un estudio historiográfico sobre tema X, la economía colonial chilena. Entonces, lo que él va a estudiar no es la economía colonial chilena. Lo que el autor va a estudiar es lo que se ha escrito sobre la economía colonial chilena y en base a lo que se ha escrito, agruparlos en, bueno, esto es lo que dijeron los historiadores marxistas, esto es lo que dijeron los historiadores conservadores, esto es lo que dijeron los historiadores de la renovación historiográfica. ¿Se entiende más o menos la diferencia, no es cierto? Y eso es una diferencia importante para toda la carrera de historia. Porque esto también tenganlo en cuenta para sus tesis. A lo mejor a ustedes les va a interesar hacer una tesis historiográfica, no una tesis histórica. Lo que ustedes quieren entender es qué ha dicho la historiografía sobre un determinado proceso histórico. Eso es algo súper importante. No lo miren en menos. A mí personalmente la historiografía me gusta mucho. A veces incluso quizás más que la historia. Pero
ténganlo claro y tengan en cuenta que lo que vamos a estudiar ahora entonces es un texto historiográfico, no un texto de historia. ¿Quedó clara esa diferencia, no es cierto? Bueno, yo los silencios los voy a interpretar como un sí, así que después me dirán, me pueden hacer preguntas y todo. Bueno, empecemos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es la historiografía greco-romana. ¿A qué nos estamos refiriendo con historiografía greco-romana? Con historiografía greco-romana nos estamos refiriendo a un fenómeno que conjuga autores de un periodo muy extenso de tiempo. Son 800 años de historiografía greco-romana. Y estos 800 años inician con la obra de Heródoto, que Heródoto la escribió en el siglo V antes de Cristo, y culmina con la Res Gestae de Amiano Marcelino, que la escribió en el siglo IV después de Cristo. La historiografía greco-romana es una historiografía que abarca un periodo extenso de tiempo, son 800 años de tradición historiográfica, es mucho. De todo ello, lo único que conservamos son fragmentos. Hay muy pocas obras de ese periodo que se conservan de forma íntegra. Incluso las grandes obras, como por ejemplo el Ad Urbe Condita de Tito Livio, no conservamos los 147 libros que la conforman, solo conservamos 20 libros aproximadamente. O sea, muchas de estas obras no solo no las conservamos de forma íntegra, sino que lo único que tenemos son fragmentos. O no solo fragmentos, sino en algunos casos ni siquiera fragmentos tenemos. Tenemos referencias que otros autores hacían a las obras. Y respecto de estas referencias que hacían los autores caben muchas dudas porque los autores grecorromanos nos citan como citamos nosotros. Nosotros cuando citamos tenemos el texto al lado y copiamos la cita o la parafraseamos pero la tenemos al lado. ¿No es cierto? A un lado del computador la tenemos a mano. Los historiadores grecorromanos no tenían la cita al lado, sino citaban de memoria. Ah, mira, en este texto este historiador decía esto. Entonces, ya, más o menos, lo que me acuerdo. O muchas veces ni siquiera lo habían leído directamente, sino lo que dijo lo que dijo, no sé, Tácito de Tito Livio, ¿no es cierto? Que dijo Tito Livio. Entonces, lo que dijo Tácito de lo que dijo Tito Livio es lo que yo voy a decir de Tito Livio en mi libro. Ese procedimiento nosotros podemos entender que es poco prolijo. O sea, nosotros podemos criticarlo, ¿no es cierto? Porque la idea es que cuando uno cita a una persona, tratar de apelar a la literalidad de lo que dijo para evitar malos entendidos. Es una cuestión de respeto, pero eso es muy actual al mismo tiempo. Eso forma parte del espíritu académico de la actualidad, de nuestros tiempos. Yo creo que exigir ese estándar académico a una historiografía tan antigua como la historiografía clásica es un poco, eh, ¿cómo decirlo?, exigente, no es necesario. Ahora, la otra razón, bueno, eso. ¿Por qué es importante estudiar la historiografía greco-romana? Porque toda la historiografía, la tradición historiográfica occidental, tuvo por referencia a la historiografía greco-romana. La actividad histórica europea tuvo como por fundamento la tradición grecorromana de la historiografía, lo que querían hacer los primeros historiadores, los historiadores del Renacimiento, de la Ilustración, y después los de la primera escuela de historia académica, que es la escuela alemana, tenían por, por referencia lo que habían hecho los historiadores grecorromanos. Ese es el estándar que nosotros queremos imitar. Ahora, queremos superarlo, por supuesto, queremos hacer un estándar mayor de historia, pero de estudios históricos. Pero los estudios históricos de los greco romanos nos sirven. Son estudios que alcanzaron un grado científico considerable si tomamos en cuenta cuál era el contexto, un contexto en el cual no habían universidades como hay hoy en día. Un contexto en el cual el ámbito intelectual no estaba burocratizado como hoy en día.
Entonces, esta historiografía grecorromana recaía sobre lo que nosotros podemos llamar una concepción de la historia, una concepción, la concepción grecorromana de la historia. Y según la concepción grecorromana de la historia es fundamentalmente investigación. Historia viene de historie o historein, que significa literalmente averiguación, o también ha sido traducida como conocer por medio de la investigación. La historia, según los griegos y los romanos, consiste en un aprendizaje activo en que el historiador se ve a sí mismo como una persona, como un ser humano que tiene una tarea, que tiene un objetivo que ha de lograr. No es un mero receptor de conocimiento. No solamente está leyendo la fuente y replicando lo que la fuente dice, sino que está utilizando la fuente al servicio de la construcción de un relato. Eso es muy importante. La historia es un aprendizaje activo, no es un aprendizaje pasivo. No es un aprendizaje en el cual yo me atengo a lo que dice la fuente y lo que dice la fuente es lo que yo voy a replicar en mi obra histórica. No, yo voy a poner esa fuente al servicio de mi obra histórica. Pero lo importante es construir una obra histórica que tenga sentido. El historiador, a diferencia del poeta, no es un mero instrumento de la divinidad. El historiador tiene que ser capaz de ordenar los hechos que averigua en una narración que tenga sentido. Nosotros, no sé, parafraseando a lo que decía Luciano de Samosata, que es un escritor, un historiador griego del siglo II, escribir historia es, primeramente, averiguar los hechos y luego contarlos con maestría. La investigación del historiador en la concepción grecorromana también es importante entender que está asociada con la veracidad. La historia se distingue de la tragedia y de la poesía porque la exactitud de las afirmaciones de la historia es muy relevante. Nosotros no podemos mentir en la historia. En la tragedia y en la poesía, uno puede inventar, ¿no es cierto? Uno puede inventar seres quiméricos, dioses, etc. Y su valor intrínseco como género literario no se va a ver mayormente afectado por narrar sucesos ficticios e incluir personajes ficticios. En cambio, el texto histórico tiene su valor intrínseco precisamente en la exactitud de sus referencias a los hechos históricos. Eso es muy importante. O sea, por un lado, la historia se entiende como un aprendizaje activo, pero por otro lado, ese aprendizaje activo tiene que dar con la verdad. Nosotros podemos decir que la concepción grecorromana de la historia está basada en el principio de veracidad. Mis afirmaciones tienen que ser verdaderas. No, Luciano de Samosata decía precisamente eso, ¿no es cierto? En la historia, parafraseándolo, yo no recuerdo la, la ¿cómo se llama esto? La cita de memoria, pero lo que decía Luciano de Samosata es básicamente que en la historia no se admite la mentira. Eso es muy importante. Yo creo que ese es un principio que nosotros tenemos que rescatar hasta la actualidad. O sea, entendemos nosotros que el historiador se inmiscuye mucho en la forma en la que escribe su historia, es verdad eso, pero eso no hace lícito la mentira. Hay que distinguir ahí la subjetividad del capricho de la mentira. Son dos cosas que son distintas. Muchas veces yo he visto en el debate público, no necesariamente solo sobre la historia, pero en general, se confunde subjetividad eh, con cuestiones que pueden ser o no. Y entonces, si la historia es subjetiva, es completamente relativa a quien lo dice. Ah, bueno, pero esa es tu verdad. Y yo creo que hay que hacer una distinción. La subjetividad es básicamente aquello que es relativo al sujeto, pero las cosas que son relativas al sujeto no tienen por qué ser mentira. Y que la historia sea una disciplina de las humanidades y en la cual se inmiscuye mucho la subjetividad, a nosotros no nos da la licitud para mentir, no hay que inventar cosas.
Hay muchos, sobre todo en nuestra historiografía nacional, hay muchos mentirosos y hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso también lo digo para que ustedes no se conviertan en uno de ellos. No es la idea, después van a andar diciendo, ah, pero Joaquín a mí me hizo clase y yo soy un mentiroso histórico, entonces yo aprendí de Joaquín eso. No, no nos dejen mal a nosotros. Em, bueno, sigamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos funciones principales de la historia? La historia para los griegos no es una actividad meramente intelectual. Tiene dos funciones. O sea, está bien, la historia es una actividad intelectual, es un ejercicio de escritura. Pero además de ejercicio de escritura, además de expresión humanística, tiene funciones. Y tiene específicamente dos funciones que son muy importantes. Estos chicos, por favor, grábenselo en la cabeza porque yo creo que va a ser pregunta. Yo no tengo acceso a la prueba, pero muy probablemente va a ser pregunta. Por un lado, tiene una función educativa. La historia muestra las pautas de conducta que hay que seguir ante determinadas situaciones del presente. O sea, si se presenta una coyuntura determinada, en la historia nosotros podemos ver lo que tenemos que hacer para enfrentar esa coyuntura. Si hay crisis institucional por corrupción, el pasado ha mostrado lo que hay que hacer para surtir esa crisis institucional. Eso es lo que ven los grecos romanos en la historia. Polidio decía que la historia brinda dos cosas. Brinda educación política, consejo político y al mismo tiempo provee ejemplos morales. Y esos ejemplos morales son los ejemplos morales que tenemos que seguir para surtir los problemas de la política. Para los griegos, el estudio de la historia lo que muestra son las instituciones políticas dignas de ser imitadas. Al mismo tiempo, también muestra las instituciones políticas que pueden ser desconsideradas porque conducen al fracaso. Entonces, si nosotros vamos al pasado, podemos ver cuáles son las instituciones políticas que nos sirven para desarrollar la polis. ¿Cuáles son esas instituciones políticas? Bueno, las que el pasado ha mostrado que son las correctas. Oye, nosotros vemos que en nuestro pasado estaba organizado de forma aristocrática. Los poderosos, los jefes militares son los que mandaban. Ah, bueno, entonces en Esparta lo que tenemos que hacer es instituir un principio de gobierno oligárquico. ¿Por qué? Porque el pasado muestra que es así. El pasado muestra que lo correcto es organizarnos de forma oligárquica, porque eso les sirvió a nuestros antepasados para surtir los problemas. Hay una persona... Entonces, eso, disculpen, que una persona quería entrar. Entonces, repito la idea porque me perdí, disculpen. ¿Eh? Para los griegos, el estudio de la historia muestra cuáles son las instituciones políticas que tienen que ser imitadas. Ese es el punto. Y cuáles son las que tienen que ser desconsideradas. Por un lado, las imitadas, las que son buenas, las que son correctas. Estas son las instituciones políticas que tenemos que seguir. Y por otro lado están las instituciones políticas que conducen al fracaso. Y por tanto, como conducen al fracaso, no hay que imitarlas. Eso deriva a los griegos en una concepción prospectiva de la historia. Lo que hace la historia es brindarnos el conocimiento necesario para actuar en el futuro. Y eso los distingue de la historiografía romana. Aquí ya hay una sutil diferencia. Porque por su parte los romanos tenían una visión más bien moralizante de la historia. Lo importante del estudio de la historia es la enseñanza moral que de ello se puede obtener. La historia es el conocimiento del mores, de lo que el profesor Nieto llama el mos maiorum. Es decir, de las costumbres, los hábitos, las maneras de ser propias de los buenos romanos. Eso es lo que nos entrega la historia. Y en la medida en que nosotros podamos imitar el mos maiorum, el mores, nosotros vamos a alcanzar la grandeza, nosotros estamos actuando conforme a lo que se requiere para llevar a Roma a la grandeza. Eso es la función educativa, pero la historia tiene otra función además de la función educativa. Tiene una función identitaria.
Uno de los objetivos primordiales de la historia es la conservación de la memoria. Es la conservación de una memoria que al mismo tiempo sea la base de la construcción de una identidad colectiva. Somos nosotros, los griegos, los romanos, los que tenemos una misma historia. Una historia de lucha contra los bárbaros, una historia de conquista de la península itálica, una historia que nos une a nosotros en, esta, en, este, en esta colectividad. La historia lo que brinda, conforme a los escritos de, lo- de los historiadores greco-romanos, es la conciencia de un pasado que nos unifica. En el caso de Grecia, el pasado micénico, el, luego la guerra contra los persas, ¿no es cierto? En el caso de los romanos, la conquista de la península itálica, la hegemonía, la obtención, la conquista de una hegemonía por parte de la ciudad de Roma. Roma es una ciudad, termina siendo un imperio europeo. La conciencia de haber construido un imperio tan grande es lo que nos une a nosotros como romanos. Es lo que nos distingue, por supuesto, de los demás, pues, de los bárbaros, de los conquistados, etcétera. Para construir esta historia, ¿qué hicieron? ¿Cuáles son los medios de la historia de los que disponían la, los historiadores greco-romanos? Bueno, los historiadores greco-romanos utilizaron la oratoria para organizar los hechos históricos. Nosotros de las fuentes podemos determinar la existencia de determinados acontecimientos históricos. Bueno, aquí mataron a Alcibíades y tiempo después los Alcmeónidas se unieron contra la otra familia rica de Atenas. Esos dos hechos por sí mismos no nos dicen nada. Hay que insertarlos en un relato. ¿Y cómo construimos nosotros el relato? Bueno, ¿cómo construyeron los historiadores grecos romanos el relato? Utilizando la oratoria. Uno de los elementos que compone la oratoria es la inventio, que por favor no lo traduzcan meramente como la mera invención, así que inventio viene de invención, está bien, comparten una raíz etimológica, pero la inventio no es la mera invención. La inventio es una actividad intelectual que busca encontrar las causas de los acontecimientos mediante la reflexión, por un lado, y la creatividad por el otro. Cuando no disponíamos de información suficiente para ordenar el relato, los historiadores grecorromanos lo que solían hacer es embellecer y completar los vacíos acudiendo a explicaciones posibles. Miren, respecto de estos sucesos, hay sucesos que nos faltan. Pero ¿qué pudo haber pasado aquí? ¿Qué tiene sentido que haya pasado aquí? Y entonces esas explicaciones posibles eran insertadas en el relato histórico. Y eso es la inventio. La inventio no es inventar por inventar. Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que un principio fundamental que tenemos que seguir como historiadores grecorromanos es el principio de veracidad. No podemos mentir como historiadores. Los mismos historiadores grecorromanos tenían en cuenta entonces que sus predecesores podían haber recurrido a explicaciones posibles que eh, tienen que ser identificadas. Cuando un historiador, cuando Tácito, por ejemplo, leía a Tito Livio, tenía que tener en cuenta que Tito Livio podría haber acudido al inventio y por tanto estas explicaciones posibles que podían ser identificadas conforme a las fuentes, la información que nos entregaba la fuente, tenemos que identificar estas explicaciones posibles y ponderarlas, ¿no es cierto? Hay que evaluar si Tito Livio a lo mejor no se pasó tres pueblos con las interpretaciones o si es una interpretación con la cual podemos estar de acuerdo. Los historiadores grecorromanos cuando citan a otros historiadores generalmente dicen, miren, esto es lo que decía este historiador y la verdad es que yo estoy de acuerdo con estos matices, la verdad es que yo estoy en desacuerdo, sin embargo este punto es cierto, la verdad es que estoy completamente de desacuerdo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, o también lo que pudo haber pasado es yo tengo una fuente que desmiente o que afirma o que confirma lo que dice determinado historiador. El principio de la oratoria, o sea, perdón, el principio de la veracidad
no estaba divorciado de la oratoria. Si bien cada historiador tenía su estilo, tenía su retórica, los historiadores no pueden desconsiderar que lo que se relata finalmente tiene que ser verdadero. ¿Qué otros medios hay? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Los historiadores grecorromanos recurrieron principalmente a dos tipos de fuentes. Recurrieron a los relatos de acontecimientos contados por testigos oculares, por testigos directos, o por personas que conservaban esos testimonios por ser descendientes, por línea sanguínea o por haber sido amigos o muy cercanos a la persona que tenía el testimonio. Pero también acudieron al documento escrito. El documento escrito. El, cuando yo digo documento escrito, me estoy refiriendo a un universo muy amplio de fuentes. Dentro de los documentos escritos encontramos inscripciones, escritos públicos de todo tipo. Los escritos públicos en estos tiempos podían ser constituciones escritas, códigos de leyes, podían ser declaraciones de guerra, y también un documento escrito muy importante a la que los historiadores grecorromanos, a la que los historiadores, perdonen, a la que los historiadores grecorromanos recurrieron es a la obra de otros historiadores. También recurrieron a como fuente a lo que otros historiadores habían dicho sobre un determinado eh, suceso histórico. Esa imagen que yo les puse ahí es el discurso fúnebre de Pericles que está pintado por Philipp von Foltz. Lo pintó en la década de los 50 del siglo XIX, no recuerdo qué año, pero lo importante es ver eh, cómo en Grecia esta idea de los discursos, de orar públicamente, tenía una relevancia máxima. El discurso fúnebre de Pericles es un discurso que construyó Tucídides, el historiador greco-romano, que vamos a pasar a ver también, ¿no es cierto? Tucídides nos cuenta sobre esta anécdota. La guerra del Peloponeso había comenzado. La guerra del Peloponeso es este conflicto que enfrenta a atenienses y a espartanos. Y los atenienses organizaron una ceremonia para honrar a los muertos en combate. Pericles se posiciona por encima de los reunidos y elogia a la democracia ateniense. El sistema que nosotros los atenienses hemos erigido es superior al de los demás. Es superior al de Esparta, al sistema oligárquico. Constituye lo que tenemos que defender. El discurso fue tan persuasivo que los atenienses, luego de ese discurso, generaron la costumbre de reunirse a honrar a los muertos y de repetir un discurso similar durante el transcurso de la guerra del Peloponeso. Lo importante, chiquillos, es que aquí lo que hay que entender es que Tucídides reconstruye un discurso que lo que enfatiza es el poder de la ciudad por un lado y la libertad de la que gozan sobre la libertad que gozan los atenienses respecto de las demás polis que no tenían instituidas las instituciones propiamente democráticas. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Lo que yo quiero mostrarles con esto es cómo a través de la historia no solamente se relata un hecho, sino se defiende un principio. Se defienden unas determinadas instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones democráticas en este caso. Tucídides inventa un discurso. No sabemos si el discurso que replica es exactamente el discurso que emitió Pericles en su momento, pero a través de ese discurso lo que él hace es ensalzar, defender los principios democráticos de la polis ateniense. Otra cuestión importante también entender es cuáles son los elementos literarios que utiliza la historiografía grecorromana. Uno, ya lo mencioné, ¿no es cierto? El discurso. Pero dentro de los elementos utilizados por los historiadores antiguos encontramos principalmente los discursos, las caracterizaciones y las emociones. El discurso se utilizaba como una herramienta para indicar la razón de ciertos acontecimientos. Es una herramienta explicativa. Lo que nos indica es la motivación interna que tiene un personaje o también
nos puede indicar las causas de una decisión colectiva. Pero el punto es explicar aquellas causas que desencadenan en un determinado acontecimiento histórico. Porque los griegos y los romanos querían explicar los hechos del pasado. Lo importante no es solo describir los hechos del pasado, sino explicarlos. Bueno, incluir un discurso también tiene un fin estético, ¿no es cierto? Porque le da una cierta variedad a la narrativa, como que emociona leer un discurso en este caso. Por eso, generalmente cuando uno encuentra discursos en las previas de una batalla o de un gran combate, ahí es donde uno encuentra los discursos más conmovedores en la literatura histórica grecorromana. Ningún historiador antiguo puso la pretensión por escrito, la pretensión de que los discursos que ellos disponen en sus relatos son la reproducción fiel de las palabras que pronunciaron los personajes en la realidad. Bueno, no tenemos fuentes para decir que hubo historiadores grecorromanos que decían que se vanagloriaban de decir yo lo que estoy diciendo es lo que el personaje histórico dijo. Este es el discurso exacto que, por ejemplo, llevándolo fuera del ámbito de la historia grecorromana, ¿no es cierto? Este es el discurso que dijo Arturo Prat. Y yo, como historiador, fui capaz de reproducirlo fielmente. No, imagínense que los historiadores grecorromanos eran mucho más humildes que los historiadores más contemporáneos a nosotros. Em, lo importante del discurso es que mediante ellos el presente del historiador se mezcla con el pasado del personaje. Los historiadores antiguos utilizaban los discursos para expresar reflexiones pertenecientes a sus propios tiempos. O sea, la idea de Tucídides no es solo poner a Pericles defendiendo la democracia ateniense, o a Atenas, o la institucionalidad ateniense, ¿no es cierto? No, bueno, sí, Pericles hace eso, pero ¿por qué Pericles? ¿Por qué es importante que yo ponga a Pericles haciendo eso? Porque yo como historiador, yo como Tucídides, considero que las instituciones democráticas tienen que ser defendidas así como Pericles lo hizo en su discurso. La idea es inducir a un debate sobre lo correcto, lo incorrecto, sobre aquellas instituciones que son positivas, aquellas que son negativas, sobre aquella moralidad que hay que seguir y aquellas conductas que tenemos que desechar. Los historiadores antiguos buscaron dentro de las cosas que cambian con la historia. Obviamente que en la historia hay muchas cosas que cambian los personajes, cambian las hegemonías, quién está arriba, quién está abajo, ustedes lo van a ver, ¿no es cierto? La historia es más cambio que continuidad. Sin embargo, introducir a los discursos nos da un elemento de continuidad, porque lo que hace el historiador es introducir el discurso en base a lo que conecta el personaje del pasado con sus intenciones en el presente. Pericles defendió la institucionalidad ateniense, así como yo en el presente quiero defender esa institucionalidad. Y esa institucionalidad se encuentra en mis tiempos y en los tiempos de Pericles porque es una institucionalidad que es inmutable, es una institucionalidad que no va a cambiar, es una institucionalidad que se mantiene fija, es una institucionalidad de continuidad en el tiempo. Ellos no, los griegos no, los historiadores greco-romanos, perdón, no veían este problema de ver al presente en el pasado y viceversa, que nosotros sí tenemos ese problema, ¿no es cierto? La idea es que cuando ustedes estudien la historia, no estudien haciendo juicios de la historia, sino tratando de comprender las lógicas del pasado para comprender los procesos históricos propiamente tales. El segundo elemento es la caracterización. La caracterización es eso, es la descripción física y psicológica de los personajes en una narración. Pero lo importante entender es que es necesario caracterizar porque los sucesos históricos son consecuencias de decisiones humanas. Y para ello, para comprender los sucesos históricos que son consecuencias de las decisiones humanas, hay que comprender entonces
por qué se tomaban esas decisiones y cómo eran los personajes que tomaban esas decisiones. Lo que se quiere comprender con la caracterización es quiénes son las personas que hacen la historia. Los historiadores antiguos pensaban que el carácter de una persona era consistente en el tiempo. No había mucho cambio. Hay desarrollo, sí, pero había una frase muy buena de un cantautor que decía, creo que era Silvio Rodríguez, ¿no es cierto? La, no recuerdo ahora, no lo voy a poder citar. Pero una frase muy buena para referirse a esta idea de que el carácter es fijo. Los personajes no cambian, no se desarrollan. No sé si alguno de ustedes habrá visto Vinland Saga, ¿no es cierto? Vinland Saga, si no la han visto, véanla. Una serie hermosa. Pero Vinland Saga muestra eso, ¿no es cierto? El desarrollo de un personaje que busca la venganza y que su personalidad está precisamente determinada y condicionada profundamente por su venganza, por su sed de venganza. Y luego vemos el paso de un personaje profundamente cegado por la sed de venganza a un personaje que busca la avanzar, busca la superación a través de cambiar su carácter, a través de no tener un carácter enojoso, no dejarse llevar por la ira y saber perdonar en el fondo. Eso es un elemento más bien de la narrativa contemporánea. En la narrativa greco-romana hay poco de eso. Los personajes son más bien estáticos. Y eso tiene facilita al historiador comprender cómo ese carácter histórico influye en las decisiones de un personaje, ¿no es cierto? La personalidad en la historiografía greco-romana se entiende como el actuar coherente de una persona, fijo, coherente, en el fondo. eh, Está esa idea de fijeza. Y el tercer elemento son las emociones. Pero sobre esto no me quiero extender mucho porque, en el fondo, la narrativa histórica greco-romana lo que buscaba era, además ¿no es cierto?, de informar, es también agradar y conmover a su público. Porque lo que yo tengo que hacer es que, bueno, yo cuento la historia de la guerra del Peloponeso, pero según mi versión. Y yo necesito que mi versión conmueva, que mi versión pueda apelar al público a la que está dirigida. Si no logro convencer a nadie de mi escrito, entonces no tiene sentido que escriba. ¿Quién es el historiador greco-romano como sujeto general? A ver, los historiadores greco-romanos no eran ni historiadores profesionales ni historiadores académicos. Por regla general, salvo casos excepcionalísimos, eran políticos, gente que participaba muy activamente de la vida pública. Los historiadores greco-romanos eran tipos muy enterados en política y precisamente estaban muy enterados de la política por su servicio público. Salustio, por ejemplo, nunca tuvo problemas en admitir que pasó de ser político a ser historiador y que, por lo demás, ambos servicios son igual de importantes para la República. La... Deme un segundo. Heródoto, Tucídides y Genofonte, por ejemplo, fueron activos personajes públicos en sus respectivas polis. De hecho, los tres fueron exiliados por razones políticas. Asimismo, casi todos los historiadores romanos o fueron miembros del Senado u ocuparon puestos en el cursus honorum, con la excepción de Tito Livio, que Tito Livio no participó de la política activa, pero fue muy cercano a personajes con poder. Lo que entonces nos dice que en el fondo él no fue político en términos formales, lo fue como puede ser un opinólogo de política hoy en día, ¿no es cierto? Igualmente hay que entender que los historiadores greco-romanos son historiadores que aspiran a la imparcialidad. En sus relatos no se tratan de no dejarse llevar por los rencores ni por los sentimientos partisanos. Pero respecto de esas dos cosas nomás, nosotros sabemos que
se dejan llevar un poco por otro tipo de sentimientos como el sentimiento nacionalista. Eso, esa aspiración a la imparcialidad del historiador grecorromano tiene que ser debidamente relativizada. Sí, aspiran a la imparcialidad, pero aspirar a la imparcialidad no es lo mismo que lograr la imparcialidad. No sé si se entiende la diferencia. Aspiran también a presentarse como personas que son adecuadas para juzgar la veracidad de las fuentes que revisan. Los historiadores grecorromanos son gente que tiene la concepción de que son ellos los capaces de enjuiciar si acaso una fuente nos entrega información fidedigna o no. Los historiadores grecorromanos también narran los relatos históricos desde la perspectiva de un narrador omnisciente. Esto porque son sujetos activos en la narración, ¿no es cierto? Pueden acceder a los pensamientos y a las emociones de sus personajes, ordenan la historia, controlan los hechos, otorgan las explicaciones de los hechos. Por último, también tenemos que atender a la actitud de los historiadores greco-romanos de estar constantemente intentando persuadirnos de la relevancia de los hechos que nos relatan. O sea, el historiador greco-romano es una persona que nos quiere convencer de algo, que nos quiere convencer de un punto. Nos quiere convencer de que el mos maiorum es la forma correcta de comportarse y que precisamente porque los romanos hemos desprovisto o hemos dejado de lado el mos maiorum es que hoy en día la república está en decadencia. Ese tipo de puntos los historiadores grecorromanos nos quieren persuadir de que son las formas correctas de pensar. Vamos a la diferencia, ¿no es cierto? Primero vamos a ver los historiadores griegos por un lado y luego los historiadores romanos por el otro. Lo que hemos visto hasta ahora son los elementos comunes de la historiografía grecorromana. Por tanto, antes de seguir, hay preguntas, hay inquietudes, hay discusiones, hay algo que no haya quedado suficientemente claro hasta el momento. Todo bien. Nadie que... Prosigo entonces. No tengan miedo en decir, en preguntarme o decirme quizás esto no quedó tan claro. Yo soy de la idea de que yo puedo repetir la cuestión hasta que me canse para que se entienda. Pero no quiero quedar con la impresión de que yo explico con una claridad abismal y que en realidad no se está entendiendo nada. Así que por favor díganme, no tengan problemas. Puedo volver a explicar un punto las veces que sea necesario para que se entienda. Así que, bueno, voy a seguir. Eh, ya. Los historiadores griegos. En Grecia, antes de la obra histórica de Heródoto, había surgido la escuela de los logógrafos, a mediados del siglo VI a.C. Logógrafo, atendamos a la etimología de la palabra. Logos tiene que entenderse en el sentido de narración. Y grafos viene de grafein, que significa literalmente escritura. Son gente que narraba hechos. Son los cronistas, por así decirlo. Los cronistas griegos, los logógrafos son los cronistas griegos. Es una escuela que surgió principalmente en el Asia Menor, como muchos elementos intelectuales del mundo griego, y eso es porque la Grecia del Asia Menor, aquí les estoy adelantando una respuesta para la prueba final, porque fue lo que a mí me preguntaron. La Grecia del Asia Menor es una Grecia que está profundamente influenciada por los reinos orientales, que ya habían experimentado políticamente con legislaciones, con pensamiento, aun cuando hasta el día de hoy hay una cierta reticencia de los historiadores occidentales, como por ejemplo Frederick Coplestone, el gran historiador de la filosofía, de aceptar que Jonia se vio muy influenciada por la, por las culturas orientales para desarrollar la filosofía, el pensamiento histórico y los códigos de leyes, ¿no es cierto? Hay una reticencia todavía ahí media europeísta de, no, pues, los blanquitos somos los mejores, que
que ha entrampado a muchos historiadores de aceptar este hecho de que hubo mucha influencia cultural e intelectual proveniente de Oriente a Grecia. Pero no me quiero meter ahí porque eso es un debate de otro costal. Es un debate que a mí me interesa mucho, pero que a lo mejor a ustedes no, así que le estoy dando la lata. Eh, entonces, la escuela de los logógrafos surgió en Jonia, en el Asia Menor, y no es considerada una escuela histórica porque sus historiadores se considera que fueron un poco prolijos en la crítica de las fuentes. Y ese estándar para para la contemporaneidad es un estándar que tiene que ser muy respetado para considerar a alguien historiador. Yo creo que eso es un juicio anacrónico, pero sigamos lo que nos dicen los autores, ¿no es cierto? ¿Qué voy a saber yo? Soy un mero ayudante nomás. La historiografía griega es una historiografía que está profundamente influenciada por los poemas homéricos. Eso es súper importante. Los poemas homéricos, si bien representan un contenido que es ficticio, tienen sentido histórico. Están haciendo referencia a hechos que tuvieron lugar en tiempos remotos. Eso es importante. No sabemos bien si hubo una guerra de Troya o no, pero de que hubo conflictuaciones entre la, la, la entre ciertas ciudades, no pueblos, no villas, ciudades de la cuenca oriental del Mediterráneo con los micénicos hubo. Eso lo sabemos. Y por tanto, los poemas homéricos están haciendo referencia a hechos que tuvieron lugar en pasados remotos. A mi juicio, si uno le pregunta a un griego si acaso la guerra de Troya ocurrió como los poemas homéricos lo dicen, muy probablemente ese griego diría que sí. Además, los poemas homéricos y el relato histórico comparten ciertas características. Los dos son manifestaciones literarias que narran los hechos en tercera persona. Utilizan lenguaje formal y elevado. Conmemoran los acontecimientos del pasado glorioso con el fin de que estos acontecimientos gloriosos no sean olvidados. Los historiadores lo que buscan es dar registro y explicación de los hechos más importantes. Y esto con la intención de dotarlos de una explicación y dotarlos de un sentido. El objeto y el estilo de los historiadores griegos se consolida con Heródoto, que es un historiador del siglo V antes de Cristo. Es decir, básicamente Heródoto es el primer historiador griego, pese a que teníamos la escuela de los logógrafos antes de Heródoto. Aquí hay una tabla de los historiadores griegos. Creo que, a ver, estudien estos historiadores. El texto de Catalina Balmaceda hace referencia a ellos. Hay una parte en donde ella comienza a ejemplificar. Pero creo que lo más importante es que atiendan a los aspectos generales y logren desarrollar un ejemplo concreto. ¿Ya? Nosotros en este caso vamos a estudiar la obra de Tucídides. Tucídides es un historiador que nació en el 460 a.C. y murió en el 398 a.C. Tucídides fue un aristócrata ateniense muy involucrado en los asuntos de su polis y además fue un militar activo en el conflicto contra Esparta. O sea, él fue una persona activa en la guerra del Peloponeso. Luego de contraer peste, Tucídides comandó una expedición contra el espartano Brásidas y la comandó en defensa de la ciudad aliada de Anfípolis ante una invasión de Esparta. Ahora, lamentablemente Tucídides fracasó en su defensa y como castigo fue exiliado de Atenas hasta el año 404 a.C., año en que regresa y continúa su obra. Tucídides solo escribió una obra. No tenemos más obras de Tucídides. Y esa obra es La Guerra del Peloponeso. Tenemos que recordar que la Guerra del Peloponeso, como ya lo había dicho, ¿no es cierto?, es un conflicto militar que enfrentó, por un lado, a la Liga de Delos, liderada por Atenas, y contra la Liga del Peloponeso, que estaba encabezada por Esparta entre los años 431 y 404 a.C.
lo interesante de la Guerra del Peloponeso es que es una obra que Tucídides iba escribiendo a medida que la guerra se desarrollaba, pero lo escribe entonces como testigo directo de los hechos que relata. Y por ello la obra goza de gran prestigio, de, tiene entrega un gran aura de que lo que se cuenta ahí son afirmaciones fieles a los hechos históricos. Ahora, lamentablemente Tucídides se murió sin concluir la obra, por tanto, no es que la obra se conserve solo en fragmentos, sino que además fue una obra inconclusa. Y eso es terrible. Grandes obras que terminan inconclusas suscitan todo tipo de problemas en el futuro. Y el mejor ejemplo de eso es El Capital de Carlos Marx. Una obra que lamentablemente el autor no terminó. Y por tanto, hay tres, cuatro, o sea, está el tomo uno que fue el único que el autor, Carlos Marx en este caso, pidió que publicaran. O sea, el único tomo del que tenemos conocimiento de que Carlos Marx quería que esto es lo que yo opino y por tanto, por favor, señor, publíquemelo, es solo el tomo uno. El tomo 2, el tomo 3 y creo que hay un tomo 4, no estoy 100% seguro, son tomos que eran borradores y que, bueno, Engels ahí terminó, pero lamentablemente no tienen la venia del autor y por tanto no podemos ocuparlos como, por lo menos no podemos atribuírselo como opinión al autor, porque lo escribió un borrador simplemente. Y no tenemos, a diferencia de la primera parte, el, la venia del autor, es decir, la idea de que el autor puso por escrito eso y dijo, mira, esta es mi opinión, quiero que me lo publiquen. Eso es súper importante, chiquillos, interiorícenlo. Cuando estén revisando una fuente, tómenle mucho el peso al tipo de fuente que están revisando. Un libro publicado no tiene el mismo valor para entender a un personaje histórico que una carta. Si yo quiero entender el pensamiento de cualquier autor, yo me tengo que atener primordialmente a los libros publicados, luego a trabajo investigativo, luego a borradores, luego a cartas. Piénsenlo, piensen lo injusto que sería que cuando ustedes sean grandes historiadores, que no me cabe ninguna duda de que lo van a hacer, cuando ustedes sean grandes historiadores en el futuro, comiencen a hacerle juicios sobre su obra histórica atendiendo a lo que ustedes escribían en el WhatsApp con los amigos. No, sería injusto. No, o sea, yo no voy a juzgar la opinión histórica del César por la opinión que él le declaró a su amigo en el WhatsApp del asado sobre si el mejor jugador de fútbol era Cristiano Ronaldo o era Messi. Porque eso no tiene el mismo valor que el libro de César Cordero sobre el tema que le interesa escribir, no sé cuál es. No tiene. Y por tanto, hay que hacer esa distinción cuando nosotros atendemos a los autores. En este caso, Tucídides no concluyó su obra. Y es una pena porque la obra de Tucídides es una gran obra histórica. Es una fuente riquísima de datos, de opiniones, de discusiones sobre el imaginario griego mismo que él puso por escrito. Tucídides utiliza la técnica de la focalización para disponer de los textos históricos. Presenta las acciones y las deliberaciones desde el punto de vista de los personajes mismos. Él trata de interiorizarse en los personajes para comprender sus acciones y para comprender por qué toman las decisiones. Es un historiador Tucídides experto en caracterizar las emociones de los personajes históricos y también de caracterizar los discursos que utiliza, porque los discursos son un pilar fundamental en la narración de Tucídides. O sea, el discurso, el historiador que utiliza discursos es Tucídides, el mejor ejemplo. Lo más, a mi juicio, un elemento importantísimo también de las obras de Tucídides es que la obra de Tucídides corresponde o se construye sobre un relato que no recurre a los dioses para explicar los acontecimientos históricos.
las temáticas del sufrimiento, la libertad, la razón, la condición humana son tratadas desde una perspectiva humana y no se recurre a dioses para entender por qué se desencadenan a sus acontecimientos. Quiero hacer una pregunta ahora, chicos. ¿A qué se diferencia entonces la obra de Tucídides, la obra de Tucídides en este punto particular de no recurrir a las divinidades? ¿A qué tipo de género literario de Grecia se diferencia? Hay uno que tienen que responder automáticamente a esta altura del semestre. Al mito. Ya, ¿y el mito en qué obra, en qué tipo de género literario lo encontramos? ¿O cuál es el mejor ejemplo del mito como ya ahora plasmado en un texto? El mito es correcto, pero ¿dónde se plasma el mito? En Grecia, en la Grecia arcaica sobre todo. Yo creo que lo saben. A la epopeya, a los poemas homéricos. De eso se distingue Tucídides, la obra de Tucídides. Pasemos a la historiografía romana. La historiografía romana tiene orígenes que son solo parcialmente conocidos. No tenemos eh, elementos de juicio necesarios para saber concretamente y definitivamente cómo nace la historiografía romana. Sabemos, por referencia de otros autores, que los primeros historiadores romanos gozaban de un prestigio máximo que es son lo que dice ahí la diapositiva, perdón, los Annales Maximi, ¿no es cierto? Que es como la máxima autoridad de conocimiento histórico en Roma. Los Maximi son unos documentos en que se hacía registro de los acontecimientos públicos más notorios. Este registro se exponía al público en unos muros blancos que componían la fachada de la casa del pontífice. Y que como componían la fachada de la casa del pontífice podían ser consultados por cualquier persona y por tanto eran consultados por aquellos que querían estudiar la historia de Roma. Se ha considerado que Fabio Pictor es el primer historiador romano. Fue miembro del Senado, fue un político activo, escribió su obra en griego porque consideraba que el latín es, era una lengua literaria, más que nada. Pero además hay otra razón por la que Fabio Pictor escribió su obra en griego. Y es que lo que estaba haciendo Fabio Pictor era intentar defender la política de conquista romana en el mundo griego. Para hacerlo, entonces, eh, César Cordero me pregunta, ¿a qué te refieres con una lengua literaria? El latín no se consideraba una lengua literaria. A lo que, se, a lo que me refiero con que el latín no se consideraba una lengua literaria era que no se consideraba una lengua tan relevante como para escribir los documentos en dicho idioma. Como el mundo intelectual, la vanguardia del mundo intelectual se encontraba en Grecia, entonces si yo quiero unirme a ese mundo intelectual, en los tiempos de Fabio Pictor, todavía tengo que hacerlo en griego. Porque ahí es un poco... hoy en día no pasa nada parecido. Lamentablemente el mundo intelectual se ha esparcido tanto que claro, que no viene al caso hacer ningún... Pero es un poco... Vendría a ser ¿cómo se llama esto? El símil de hoy en día sería que tu obra sea traducida al inglés. Uno queda como, oh, wow. O sea, mi obra ha despertado interés de tal magnitud que está en inglés. Inglés es el idioma internacional. Claro, quizá en 100 años más ya deje de ser el inglés y pase a ser el chino, está bien. Pero actualmente sigue siendo el inglés. Y sería como lo mismo.
Hoy en día, si tu obra es traducida al inglés, claro, adquiere un cariz mucho más internacional. En este caso, si yo me quería meter al mundo intelectual, lo que tenía que hacer era escribir en griego. En latín no se escribía. Todavía, por supuesto que después se empezó a hacer. O sea, hay fuentes hasta el 1800 que se siguen escribiendo en latín. 1900 que se siguen escribiendo en latín. No, ninguna duda de que el latín fue una lengua literaria posteriormente, pero en estos tiempos, en los tiempos de la Grecia helenística, imagínate, la Grecia helenística, los tiempos en donde los griegos lo que querían hacer era, ok, nos conquistaron los romanos, pero nuestra cultura, la cultura helenística, la cultura helena, es superior y nosotros tenemos que conservarla. Bueno, ¿cómo se escribe? Se escribe en griego. ¿Se entendió, César? Ya. La historiografía romana es una historiografía conservadora. ¿Ya? El fin de la historiografía romana, como ya lo había explicado al principio, es la dilucidación de los valores antiguos. ¿Cuáles son los valores que explican la grandeza y la superioridad de Roma? Por eso el libro de Tito Livio es Ad Urbe Condita, porque los orígenes humildes de Roma y la posterior grandeza de la República nos explican cuáles son los principios, los modales, la moral que nosotros tenemos que seguir para constituir un reino, o sea, perdón, no un reino, una, una república vigorosa como la tenemos hoy en día. La conquista de Grecia por parte de Roma implicó un fenómeno interesante en la historiografía grecorromana porque muchos historiadores griegos de la época helenística, la época en la que Grecia ya se conquistaba por Roma, ¿no es cierto? Muchos historiadores griegos escribieron historia de Roma. Y no sé, dentro de este grupo está Polibio, Apiano, Dionisio de Alicarnaso, Plutarco, entre varios otros. Y por lo tanto son griegos que se interesan por la historia de Roma. La, por último, la historiografía greco-romana es una historiografía que se ve marcada, muy marcada, por los distintos periodos por los que pasa la historia de Roma. Entonces hay historiadores de la República, como Salustio y Cicerón. Los historiadores de la República centran su relato en las consecuencias políticas y morales de los quiebres institucionales que tenían lugar en Roma debido al conflicto social que había advenido entre patricios y plebeyos. Hay también historiadores del imperio que relatan el desarrollo político del imperio y se centran principalmente en los emperadores. Son estos historiadores personas que identificaron la vida del gobernante con la historia del imperio. No sé, ejemplos de esta perspectiva es, por ejemplo, la obra de Tácito. Tácito que relata con desdén, ¿no es cierto?, la historia de la dinastía Julio-Claudia, o también la obra de Suetonio, que esa es la vida de los 12 Césares, ¿no es cierto? En la vida de los 12 Césares, Suetonio lo que nos entrega es un perfilamiento personal de los distintos emperadores, dentro de los cuales incluye a Julio César. Para terminar, vamos a hablar de un historiador romano, que es Tito Livio. A mí me gusta mucho Tito Livio. Yo tengo un pajarito que se llama Tito por Tito Livio, así que soy un poco fan. Em, Tito Livio nació en el 59 a.C., en lo que hoy en día sería Padua, que Padua es una ciudad que está al norte de Italia, y murió en el 17 después de Cristo. Es un hombre de origen provincial, no es romano, y eso le valió críticas de historiadores romanos como Asinio Polión. Además fue considerado un historiador de sillón. ¿Por qué? Porque él es uno de los pocos historiadores romanos que hizo historia sin haber participado en la guerra y sin haber participado en la política. ¿Cuál es el objetivo de Tito Livio con su texto? Su objetivo es señalar las costumbres que habían logrado hacer de Roma una ciudad grande. Hay que
llegar a los actos de virtud de los hombres que hicieron, que construyeron que construyeron la grandeza de Roma. Identifica en la Roma contemporánea, en la Roma de sus tiempos, una sociedad en decadencia. Roma ya no es la misma Roma de antes. Los tiempos de Augusto son tiempos de una Roma distinta. Entonces, él, al ser el historiador de la grandeza de Roma y como patriota, intentó describir el largo camino que se puede trazar de los humildes orígenes de una ciudad a la conquista de todo el mundo. Obvio que Roma no conquistó todo el mundo, ¿no es cierto? Pero el mundo conocido. Por eso llamó ad urbe condita a su obra, porque él describe la historia de Roma desde la fundación de la ciudad. Eso significa ad urbe condita. Ad urbe condita es también el sistema de medición de años de los griegos, de los romanos. Lo que para nosotros es el 2024 después de Cristo, para los griegos es el 2855, la tiré así nomás, ad urbe condita, después de la fundación de la ciudad. Entonces, su obra más importante se llama Ad urbe condita y en ella lo que hace es relatar la historia de Roma desde la fundación en el año 753 a.C. hasta el año 9 a.C. Lamentablemente esta obra no conservamos todos los libros, que en total son 142, pero tenemos disponible desde el libro primero al libro décimo y desde el libro 21 al 45.